Y la pregunta del millón es, ¿quién va a continuar con lo que estás haciendo? ¿Estás trabajando bajo una visión multigeneracional? En este podcast hablaremos de legado, así que por favor, quédate con nosotros. Bienvenidos al podcast En el Espíritu de Elías, el ministerio juvenil de este tiempo. Soy el pastor Luijo, gracias por estar en mi canal. Por favor, suscríbete y activa las notificaciones para que puedas estar al tanto de todo el contenido que estamos produciendo para ti, de todo el contenido de bendición que junto con mi equipo estamos produciendo para que puedas ser edificado. Jueces, capítulo 2, versículo 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esta es la crisis en la que podemos entrar si no hablamos de legado en este tiempo. El pueblo en ese entonces quedó en una crisis tremenda hasta el punto que luego de Josué se levanta una generación que no conocía a Dios ni las obras que Dios había hecho, y eso era grave. ¿Por qué? Porque en tiempos como estos puede representar una amenaza no desarrollar una visión multigeneracional. Hace muchos años yo estaba en un pueblito de Antioquia con unos amigos que aprecio mucho, y en ese momento estábamos compartiendo mucho acerca de la iglesia. Y ellos decían algo como que si la iglesia nos necesita todo el tiempo para funcionar bien como iglesia, entonces lo estamos haciendo mal, porque no estamos pensando en delegar, en activar, y no estamos pensando en levantar una nueva generación que pueda continuar con el trabajo. Y no podemos tener un liderazgo, un ministerio que gire en torno a nosotros. Y muchas veces esto pasa porque no nos estamos invirtiendo lo suficiente en la nueva generación, no estamos pensando en transferir, no estamos pensando en soltar, no estamos pensando en activar. Y yo quiero hacer un planteamiento hoy de algunos aspectos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de construir legado. Número uno, para construir legado tenemos que convertir en testigos de primera mano a los que nos siguen. Tienen que ser testigos de primera mano. No pueden seguir contando nuestras historias, no pueden seguir hablando nuestros testimonios, sino que tenemos que propiciar y ser un puente entre ellos y Dios para que ellos empiecen a contar sus historias y empiecen a hablar de sus testimonios. Un testigo, que viene de la palabra mártir, que realmente es aquel que ofrece pruebas para confirmar algún hecho. También se trata de la confirmación de un acto, de algo que alguien presenció y que puede dar fe de algo o de alguien. Nosotros tenemos que aplicar lo que dice Hechos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es necesario que comprendamos que esta generación que está en Jueces, que se levantó sin conocer a Dios ni lo que Dios había hecho por su pueblo, tenía una gran diferencia con la generación anterior, y es que la generación anterior había crecido viendo la gloria de Dios, viendo a Dios defenderlos, habían crecido viendo a Dios manifestarse en el desierto, y esta generación ahora no lo conocía. Y lo primero que debemos tener en cuenta para construir legado es convertir a los que nos siguen en testigos de primera mano. Se hace necesario que tengan experiencias con Dios. Se hace necesario que se conecten con Dios. Y tenemos que propiciar ambiente para eso, pero no solamente eso. Número dos, tengamos en cuenta lo siguiente, que para poder dejar legado tenemos que convertirnos en pioneros. ¿Recuerdan lo que dice Jueces? Que se levantó una generación, como he dicho varias veces en este podcast, que no conocía a Dios. Bueno, luego de eso se levantó Otoniel como el primero de los jueces. Los jueces fueron usados por Dios para guiar al pueblo, para libertar al pueblo. Y Otoniel fue el primero de ellos. Para el cambio de la historia se necesitó uno que fuera adelante, un pionero. A mí me llama la atención porque alguien define un pionero con la siguiente historia. Imaginen que van en una embarcación y esta embarcación encalló a cierta distancia de la costa. Y hay un grupo de personas allí. Una persona decide tomar una cuerda, una punta amarrarla a la embarcación, tirarse al mar, arriesgarse, nadar, y la otra punta amarrarla a la orilla. Bueno, el pionero es el que se lanzó. Y los que le siguen serán bendecidos o beneficiarios de ese pionero. Los demás que se lanzaron por esa cuerda fueron beneficiarios por un pionero que se lanzó primero. Tiene que haber uno que abra camino. Tiene que haber uno que entienda que está llamado a hacer lo que otros no han hecho
Y el pionero implica riesgos, ser pionero implica críticas, pero tiene que hacerlo alguien. Y nuestros jóvenes, en este caso, la nueva generación de la iglesia, tiene que ver líderes que hagan lo que otros no han hecho. Tenemos que convertirnos en pioneros. Créeme que lo tengo que testificar. Yo he sido un pionero en mi ciudad en cuanto a convocar jóvenes, en cuanto a llevarlos a soñar, en cuanto a impulsarlos a creer. He sido un pionero, he tratado de inspirarlos en este sentido. Me llama la atención que Hechos capítulo 3, versículo 15 dice, y matasteis al autor de la vida. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En esos términos, Hebreos capítulo 2 también dice, versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. En estos tres textos se menciona el término argegos, que quiere decir uno que abre camino, que quiere decir un pionero, y tiene que haber alguien que se arriesgue. El papá de la familia, el líder, el pastor de jóvenes, tiene que ir delante. El pionero es aquel que construye una ciudad para que otros vivan. El pionero es el que constituye una familia para luego procrear a otros. El pionero es el que pavimenta una calle para que otros puedan ir a mejor velocidad. Alguien tiene que hacerlo. Pero en tercera medida, es importante que tengamos en cuenta que la mejor forma de crear un legado es ser cartas abiertas. Es decir, siempre he dicho, si alguien piensa, sueña y entiende que ha sido llamado para liderar a multitudes, tiene que usar el liderazgo inspirador. Tiene que inspirar. Sería la única manera de poder llegar a tanto y de poder pastorear a tanto con el ejemplo. Es decir, no solamente decir cómo se hace, sino mostrar cómo se hace. Yo me acuerdo de algo muy particular. Y es que cuando mi esposa y yo nos ennoviamos, empezamos a llevar un proceso para casarnos. Muchos jóvenes lo habían intentado y no lograban llegar. Y nosotros entendimos en ese momento que teníamos una responsabilidad de ser ejemplo, porque ya la teoría se había contado, ya se había dicho muchas veces y teníamos que llegar a la meta. Luego que nos casamos, sentimos que algo se rompió. Y durante 16 años pastoreando jóvenes, hemos casado a decenas de jóvenes para la gloria y para la honra del Señor. Tiene que haber alguien que como carta abierta en ella se pueda leer un testimonio de Dios, un liderazgo inspirador, en ella se pueda leer fidelidad, lealtad, se pueda leer honra. A mí me llama la atención lo que Corintios capítulo 2, versículo 3, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 1 dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenéis necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. La iglesia de Corinto es visitada por personas que tenían cartas de recomendaciones. Y el apóstol Pablo responde a esto en este texto. El apóstol Pablo dice, yo sé lo que son las cartas. Recordemos que el apóstol Pablo, cuando perseguía a la iglesia, tenía cartas de recomendación. Y él conocía lo que son las cartas. Y él decía, a estas alturas, después de discipularlos, después de pastorearlos, después de guiarlos, ¿ustedes me piden cartas? ¿Ustedes creen que yo debo mostrar cartas? Bueno, si es así, entonces léanse ustedes. Pablo estaba diciendo, miren el testimonio de cada uno. Podría ser algo como que des en cuenta que los que se iban a divorciar ya no se divorcian, que el que estaba adicto a la pornografía ya no está. Ustedes son testimonios míos, ustedes son mi recomendación, lo que Dios ha hecho en su vida. El apóstol Pablo, a través del testimonio de ellos, estaba mostrando la evidencia de Dios y estaba demostrando que cada uno puede ser una carta. Cada uno puede ser una carta leída, una carta de inspiración. Y tú tienes que convertirte en esa carta, en el que no solamente la gente vea una teoría, sino que vea una evidencia, que la gente pueda leer en ti que se puede ser fiel a Dios, que los que te siguen puedan leer en ti que se puede ser leal a Dios, entre otras cosas. Y tenemos que convertirnos en líderes a través de la inspiración. Eso es lo que realmente nos va a dar autoridad. Y termino con esto, continuando con lo de las cartas. Conociendo al apóstol Pablo, lo que eran cartas de recomendaciones, porque la usó mucho. Él escribió cartas recomendando a personas.
Pero hay una recomendación en particular que para mí se convierte en el fundamento de un legado. Y está en Filemón capítulo 1, en el versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ahora, Pablo está escribiendo a Filemón una carta de recomendación de Onésimo, pero cuando nos vamos a lo profundo de la historia encontramos que Onésimo había sido un esclavo de Filemón, que había huido y que había llegado a donde estaba el apóstol Pablo, que por cierto estaba preso. El apóstol Pablo lo hace su discípulo, su hijo espiritual, y ahora se lo está recomendando a Filemón, al que se le escapó, y le está recomendando no ya a un esclavo, sino que le está recomendando a un hermano en la fe. Ahora bien, en un momento de la carta, el apóstol Pablo dice, si algo te debe, ponlo a mi cuenta, porque probablemente Filemón al huir robó algo, se tomó algo. Se podría pensar así. Y Pablo dice, si algo te debe, ponlo a mi cuenta, por no decirte yo, en otra versión dice, que tú me debes tu alma. Ahora, Pablo está recomendando a Filemón, alguien que le falló ayer, y está enseñando algo importante para tener en cuenta en el legado, y es el perdonar a los que se equivocan. Nosotros como líderes y pastores, si queremos dejar legado, tenemos que tener paciencia con los que fallaron y reconocer en aquellos que Dios ha perdonado y que ha hecho algo y que ha escrito una nueva historia. Pablo estaba empeñando su nombre. Una carta de recomendación implicaba que tú empeñabas tu nombre, estabas dando tu nombre, tu historia. Estabas, incluso recíbelo como si fuera yo, le estaba diciendo a Filemón, perdona de una u otra manera. Este es el mismo Pablo, que en un momento dado no quiso nada con Juan, aquel que lo visitó o lo acompañó más bien, junto con Bernabé a la primera obra misionera en la que fueron apartados por obra del Espíritu Santo. Y en el segundo viaje misionero no quiso nada con él por lo que había hecho, porque los había abandonado. Y al final de la historia esto provocó que los hombres de Dios se separaran, pero al final de los días el apóstol Pablo dice, tráeme a Juan Marcos, que me es útil para el ministerio. ¿Esto qué quiere decir? Pablo estaba reconociendo que aquel hombre que en un momento no sirvió, Dios había hecho una obra en él y que ahora lo necesitaba. Pablo tenía corazón para eso. Si nosotros queremos dejar legado, tenemos que hacerlo así. Tenemos que entender que en este camino muchos van a fallar y hay que tener corazón para levantarlos. Y hay que tener corazón para restaurarlos. Y hay que tener corazón para reconocer que Dios hizo algo en ellos y que se puede escribir una nueva historia. Si no, no vamos a tener en quién heredar. Yo siempre he dicho, ten paciencia con los demás. E inspírate en la paciencia que han tenido contigo. Tenemos que saber perdonar y tenemos que saber mostrar que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Si puedes tener esto en cuenta, de seguro vas a empezar a construir un legado importante. Yo quiero agradecerte por hacer parte de este podcast. Yo quiero agradecerte por conectarte siempre y considerar lo que Dios ha puesto en nosotros para tu liderazgo, para escucharlo, para tu crecimiento. No olvides que si estás en este canal, debes suscribirte y activar las notificaciones. De esta manera nos apoya para que podamos llegar a mucha más gente. Gracias por conectarse. Esto ha sido En el Espíritu de Elías, el ministerio juvenil de este tiempo. Dios les bendiga. Chao, chao, chao.